niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias Por este día, por los pastores, por los pastores, por los niños de la iglesia por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. y por todos los de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. no toque ninguno de los otros. Amén y amén. Amén y amén. No hay un mejor lugar, Señor, para mí que tu presencia. Te adoramos a ti. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. El tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Lo cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré
cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, Cristo, mi Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Tengo todo, eres más de lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde mi fe descansa. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque ande por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bueno, buen día para todos. Yo sé que ha sido una tremenda palabra la que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es que tú y yo estemos conectados con el cielo a través de estos medios. Queremos seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que allí en casa vamos a levantar, a preparar un sobre. Lo preparamos en familia porque adoramos al Señor en familia. Las bendiciones las recibimos en familia y la adoración la hacemos en familia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en nuestra casita, unidos en familia, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Es un texto muy conocido por todos, pero que cada que lo leemos trae revelación a nuestras vidas. Así que alistemos este sobre. Aleluya, recordemos lo que dice la palabra del Señor. De lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Y Proverbios 3, capítulo 9 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, gloria a Dios, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que la manera de honrar al Señor es con nuestros bienes, porque cuando nosotros damos, cuando nosotros alistamos lo que Él nos da, lo estamos honrando. Estamos diciendo: Señor, esto no salió de mi mano, esto no salió de mis fuerzas,
Esto fuiste tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor también. En el versículo 10 hay una promesa. Dice, y serán llenos tus graneros. Gloria a Dios. Puede que tú digas, pastora, yo no tengo graneros, pero tú tienes una cuenta. Y la palabra del Señor tiene promesa. Y dice que serán llenos. En medio de una pandemia serán llenos. Iglesia de Dios, en medio de una pandemia, el Señor promete que serán llenos, que tu casa, que tus hijos no les faltará nada, que en tus manos tendrás dinero, que aún en medio de una pandemia, mientras otros tienen muchas necesidades y oramos por ellos, pero el Señor tiene una promesa a los que dan, aleluya, y es que aún tendrás ascensos en medio de esta pandemia. Gloria al Señor. Aleluya, gracias Señor. Así que vamos a levantar nuestros brazos en adoración al Señor allí donde estés. Gracias Señor, gracias Padre, aleluya Señor. Padre, queremos honrarte Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte que no fue mi sabiduría sino la tuya. Padre, gracias Señor por los empleos. Gracias Señor por las puertas abiertas Señor, porque tú vas adelante de la iglesia de Dios, de cada amigo que se conecta. Va adelante, aleluya, abriendo camino, delante de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dile, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Cuando yo estaba muerto, tú me resucitaste. Aleluya, me diste vida, aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, tú llegaste, aleluya, y pusiste la vida de Cristo en mí. Gracias Señor. Y el Señor también quiere resucitar tu cuerpo. El Señor también sopla vida sobre aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca esos huesos Señor. Padre, toca esos músculos Señor. Toca Señor cada nervio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies hay una resurrección de la salud. Hay una resurrección de la salud. La vida de Cristo, porque el Señor tiene más poder que cualquier enfermedad, porque el Señor tiene más poder, y el Señor sana tu cuerpo en esta hora, y el Señor sana tu cuerpo, porque tú adoras al que vive. Aleluya Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, está debajo de la planta de nuestros pies, y somos más que vencedores. Y el Señor te da largura de días, y el Señor te da largura de años, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso. Tú resucitaste Señor, y tú tienes poder para cambiar todo diagnóstico. En esta hora todo diagnóstico y todo pronóstico es cambiado por el poder de Cristo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, por el poder que venció la muerte. En el nombre de Jesús todo diagnóstico es cambiado. En el nombre de Jesús yo declaro a ti que estás en un hospital, yo declaro que el Señor toca tu cuerpo. Yo declaro que el Señor llega aquí y te da vida, porque estamos con el Cristo resucitado. Él no se quedó en la tumba, su tumba está vacía y está sentada a la diestra del Señor. Gracias Jesús. Espíritu de Dios, hay un poder sanador en esta mañana. Hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Esos órganos que han dejado de funcionar ahora funcionan con el poder de Cristo, con el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un empleo. Padre, tú eres quien provee. Tú eres quien abre los cielos. Padre, estas hojas de vida, Padre, esta semana, Señor, será una semana, Señor, de milagros para aquellos que no tienen empleo. Tú los bendices, puertas abiertas, Señor. Ascensos que se están esperando. Aleluya, Señor. Hay una unción especial para los hijos de Dios. El Señor te coloca por cabeza donde quiera que tú estés. El Señor te da sabiduría más que a tus compañeros, porque tú tienes un espíritu especial, y es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias Jesús. Semana de milagros.
Dios. Aquí está la presencia del Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Aleluya. Pero también llega a tu casa, allí donde tú estás. Está la presencia del Señor. Está tocando tu vida. Una gloria especial. Una gloria especial. Llega a tu casa, llega a tu habitación. En el nombre de Jesús. Esa gloria es la gloria del Cristo resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tu poder está en este lugar. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de la resurrección. Hoy es que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Es algo que marca la historia. Créame que la resurrección no es un evento más, no es un festivo más que se celebra. Para nosotros los cristianos es todo. La resurrección es la base del cristianismo. Es la base del cristianismo. Así que voy a invitarle a que abra su Biblia allá en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15, y quiero leer algo, básicamente quiero leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 20. Leer la lectura larga, pero la voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, así que no se preocupe si la siente diferente. El título de la Biblia dice: Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y dice la lectura así, 1 Corintios 15:1, dice: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que yo les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Versículo 5 dice: primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo, ni los otros apóstoles importamos. Lo que sí importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena noticia y que ustedes han creído en ella. Nosotros también resucitamos. La buena noticia es que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de la estima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por esta palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a vivirla. Que no seamos personas que nos conformamos solamente con escuchar una buena palabra y salir de acá como sin nada.
Padre, que esta palabra transforme nuestras vidas, que esta palabra realmente revolucione nuestra forma de pensar y nuestra manera de hacer. Y Padre, muchas gracias por esta iglesia hermosa. Pedimos, Señor, que tu Espíritu se mueva sobre cada familia. Y Padre, muchas gracias por sanar, muchas gracias por liberar, muchas gracias por traer victoria a todos nosotros. En el nombre poderoso de Cristo, amén. Y amén. Yo quiero tratar el tema, la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. La resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Este es el tema de hoy porque, digamos, el contenido del Evangelio, del Evangelio, cuando la palabra del Señor dice Evangelio, porque dice allá en 1 Corintios 15:1, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Y esto es tremendo cuando Pablo está diciendo lo importante que es el Evangelio. No sé quiénes tienen, ¿alguien me puede leer el versículo 3 y 4? Por favor, ¿alguien puede leerlo fuertemente de ese pasaje? Léalo fuerte. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Versículos 3 y 4. Hasta el 4. Hasta el 4. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo, el mensaje del Evangelio consiste en que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué más? Fue sepultado y luego ¿qué pasó? Resucitó. Hay como 4 tiempos, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los 4 tiempos? Creo que son 4. A ver, volvamos a leer el versículo 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Y qué consiste el mensaje del Evangelio? Cristo murió, muy bien, 1. Fue sepultado, 2. Resucitó. Sí, y apareció. Bueno, son 3 o 4 etapas en lo que consiste el Evangelio. Realmente lo que ya habla es de Evangelio. La palabra Evangelio significa muy buenas noticias. Cuando miramos el contexto histórico, por ejemplo, en el tiempo en que se escribió la Biblia, pues Evangelio podría ser cualquier buena noticia. Entonces el rey recibió una noticia de parte de un apóstol. El apóstol también era cualquier persona que llevaba un buen mensaje, ¿cierto? Y entonces, pero en el contexto bíblico, pues apóstoles eran aquellos que llevaban la buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Esto que estamos hablando, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó. Ahora, imaginémonos por un momento que muchas personas consideran que Cristo solamente llegó hasta la segunda etapa, que murió y fue sepultado y hasta ahí llegó. Para muchas personas hasta ahí llegó el Evangelio. Realmente no sería Evangelio, no serían buenas noticias porque no habría esperanza tampoco para nosotros de resurrección. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Pablo escribe la carta, y especialmente este capítulo, pues estaba tratando de corregir una doctrina que estaba creciendo en la iglesia de los Corintios, la cual, mis amados hermanos, decían que no había resurrección de los muertos. Había una doctrina que estaba creciendo, entonces decían, no, eso es falso, la persona que murió, quedó, se lo comió los gusanos, eso no es verdad. Tal vez lo hemos escuchado hoy en día, algunas personas que dicen, no, el que va al hueco quedó, ¿cierto? Y hasta allá, ciego, los huesos se quedaron ahí. Pero lo que está diciendo el Evangelio realmente es que nosotros vamos a resucitar. Y el Evangelio está diciendo, si Cristo resucitó, también nosotros hemos de resucitar. No sé cuántos se gozan por eso. Pero la resurrección, mis amados hermanos, es la parte integral del Evangelio. Sin resurrección el cristianismo no tiene ningún fundamento. No tiene fundamento, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque el texto está diciendo que tenemos que creer en la resurrección. Creer en la resurrección es absolutamente indispensable para nuestra salvación. Escuche bien esto. ¿Qué es lo que creemos de Cristo? No solamente creemos que fue un buen hombre, no solamente creemos que Él hizo buenas obras, que hizo milagros, que hizo prodigios, que hizo señales aquí en la tierra, sino que creemos que Él venció la muerte. Que cuando Él murió en la cruz del Calvario,
Él también condenó la muerte, condenó la pobreza, condenó al diablo, y cuando Él descendió al lugar de los muertos, la muerte no lo pudo retener, sino que al tercer día, dice la palabra, dice la Escritura, que Él fue resucitado por un poder sobrenatural. Y no solamente resucitó, mis amados hermanos, sino que Él ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Esa es la victoria. Él se sienta, mis amados hermanos. De tal manera que la resurrección, mi amado hermano, de Cristo fue la demostración de la perfección y la eficacia de su expiación. ¿Qué significa? Que antes en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos. ¿Recuerda usted Levítico? ¿Recuerda el libro de Números? ¿Recuerda usted el libro de Deuteronomio? Allí el Señor exigía en Éxodo también que cuando alguien quería acercarse al Señor, no lo podía hacer de esa manera como estaba así. ¿Por qué? Porque la persona tenía en su cuerpo naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque desde Adán esto se transmitió de generación a generación a generación, esa naturaleza de pecado. Y si usted ve, vamos a encontrar que cuando un niño nace, nacemos con la naturaleza pecaminosa. Alguien dirá, ¿pero un niño? Sí, un niño sí. Fíjense que los niños, aún nadie les enseña, nadie les instruye, pero ellos pelean por un juguete. ¿Cuál es la palabra con sentido que ellos dicen? No es ma ni pa, ellos dicen mío. Es la palabra con más conciencia que ellos pueden decir es mío, mío. ¿Y qué significa mío? Mío significa que ya tiene conciencia, hay un sello que viene arrastrando desde antes. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la naturaleza humana arrastraba esta maldición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede, mis amados hermanos, es que era necesario romper esa maldición. Era necesario vencer la muerte, era necesario romper con todo eso. Y para ello, Jesús, que siendo Dios, dejó de ser Dios para morir en la cruz por nosotros. Él se hizo ser humano como nosotros, mis amados hermanos. Entonces, es eficaz entonces notemos algo. Hay unas promesas tremendas en toda la Escritura acerca de que era necesario que Cristo resucitara. Cuando uno mira, por ejemplo, Juan 2:18, uno mira, mis amados hermanos, que allá la palabra del Señor nos dice, Jesús, hablándole a los religiosos de la época, Él dijo, destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Los religiosos están hablando del templo, del edificio, el cual había construido Herodes, ¿sí? Y entonces dice Juan 2:18 al 22, los judíos respondieron, le dijeron, ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. El Señor lo había dicho, mi amado hermano. Él dijo en muchas ocasiones a sus discípulos que era necesario que Él muriera. Los discípulos no lo habían entendido y aquí el texto está diciendo, tiempo después lo entendieron. Cuando ellos entendieron, claro, ahora entendemos por qué Jesús había mencionado que era necesario que Él muriera. Pero recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo hablando también con otros religiosos y ellos le pidieron una señal. Los religiosos le decían, bueno, ¿qué nos demuestras tú? Danos una señal que nos demuestre que tú realmente eres el Mesías prometido en los profetas. Y entonces Jesús les dice, pues no les voy a dar señal, les voy a dar la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? En Mateo 12:40, fíjense lo que dice la palabra, Mateo 12:40, y dice la palabra del Señor, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué tremendo! ¿Dónde iba a estar? En el corazón de la tierra. ¿Cómo se llama ese lugar? Hades o Sheol, que significa el lugar de los muertos. Él bajó al lugar de los muertos. Esa es la señal que estaba diciendo allí Jesús, pero luego en Marcos 8:31, ahí más adelantico, Marcos 8:31, vamos a notar, mis amados hermanos, que luego el Señor Jesús vuelve y profetiza su resurrección. Marcos 8:31 dice, comenzó a enseñarles de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estaba profetizado.
estaba profetizado, mi amado hermano, acerca de la resurrección de Cristo. Así que, mi amado hermano, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, tenemos que entender que, mis amados, toda la doctrina sobre la cual se basa el cristianismo está sobre el fundamento de la resurrección. Esto es esperanza para todos nosotros. ¿Por qué la Biblia es tan enfática en la resurrección? Porque, mis amados hermanos, la historia cuenta que usted y yo no nos vamos a quedar aquí. Aquí estamos como peregrinos y como extranjeros. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. No sabemos, mi amado hermano, en qué momento tengamos que partir de este mundo. Puede ser que para ese momento que usted esté vivo y yo esté vivo, quizás Jesús venga por nosotros, pero quizás sea que antes nos anticipemos y nos vayamos de esta tierra. Nadie piensa en la otra vida, mi amado hermano. Realmente todo el mundo está pensándose en esta vida, aún nosotros. ¿Cuándo es que nosotros llegamos a pensar en el más allá? Cuando estamos agonizando, cuando estamos en una UCI, cuando estamos enterrando al ser querido en la funeraria. Y es cuando habíamos hablado con él el día anterior y ese mismo, el otro día ya lo estamos enterrando. Dicen, pero ¿cómo es posible? Ayer estaba hablando con él, lo vi saludable y ahora lo estoy enterrando. ¿Por qué? Porque la vida es así, mi amado hermano. En cualquier momento, cualquiera de nosotros vamos a morir. Aún los jóvenes, los jovencitos no digan, no, a mí me quedan 80 años por delante. Tú y yo no podemos pensar así, porque la vida depende de Dios. Y si Dios le place llamarnos a los 20 años de vida, si nos place llamarnos a los 15 años, ¿quién le dice al Señor que no? Porque para Él el Dios Todopoderoso de esta vida no es lo más importante. Para Él lo más importante es la vida eterna. Y por eso Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso Él vino acá. Lo más importante que Jesús hizo no fueron las sanidades. Escuche bien esto. Él vino e hizo milagros, Él vino e hizo sanidades, Él hizo prodigios cuando hubo venido en su ministerio terrenal, pero ese no era el más importante, el mensaje más importante, el que Él vino a dar. Él vino a morir en la cruz. Porque Él, dígame si no, Él resucitó a Lázaro. ¿Y cuántos no se alegraron por la resurrección de Lázaro? Pero finalmente Lázaro tenía que morir. Él no está vivo ahorita, Él ya murió. Bueno, Él está vivo en el cielo. Amén, ¿o no lo cree? Usted me viene y me dice, pastor, yo quiero que ore por una dolencia que tengo. Bueno, vamos a orar. Yo sé que Dios te puede sanar, pero eso no es lo más importante. Lo más importante para ti es la eternidad. Porque Dios te puede sanar de un cáncer, Dios te puede sanar de cualquier enfermedad de sangre, Dios te puede sanar de cualquier dolencia, pero finalmente vamos a tener que morir, porque Hebreos 9:27 dice, está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Qué hacemos en la iglesia entonces? ¿Para qué venimos a la iglesia? Mis amados hermanos, venimos a la iglesia para prepararnos cuando tengamos que presentar cuentas delante de Dios. Usted está viniendo a casa a prepararse para presentar cuentas. Haga de cuenta, este es el ITFES espiritual. Este es el pre-ITFES. ¿Se acuerdan? No sé cuántos han dicho el pre-ITFES. Ahora ya le cambiaron el nombre, ya no es pre-ITFES. ¿Ahora cómo es que se llama? Prueba saber. Pre-saber y para ver pro. Ahora le cambiaron el nombre, pero es la misma cosa, ¿cierto? Y entonces yo me acuerdo que cuando estaba a punto de graduarme del bachillerato, entonces los maestros dijeron, bueno, todo este año 11º grado, ¿cierto? 11º grado, grado 11, vamos a pasándola viendo universidades y vamos a pasándola preparándonos para la prueba del ITFES. Y todo llene de formularios y llene de formas y repase aquí, repase allá para pasar la prueba del ITFES. Yo le voy a decir una cosa, es igual, usted está acá en esta vida como peregrino y extranjero, aprobando para pasar la prueba que va a hacer allá en el tribunal de Cristo. Piense en el tribunal de Cristo, mi amado hermano. No se apegue tanto acá. Mire, yo sé que aquí hay cosas que lo atraen a uno. ¡Wow! Dígame quién no quisiera tener una tremenda casa con 7 o 10 habitaciones, con 10 baños, ¿cierto? Gloria al Señor, con antejardín, con todas las comodidades. ¿Quién no le gustaría vivir a frente a la playa? Una vez nos alquilaron un apartamento en Santa Marta frente a la playa. ¡Wow! Un apartamento tremendo, venía con todo y entonces llegábamos allá, descargamos todo y uno desde la ventana veía el mar como llegaba hasta ahí, allá que me cuenta como hasta el frente
Y uno salía a correr allá en su pantaloneta, allá, y de pronto la pastora, ya está servido, ya voy. Y llegaba, estaba así, y yo decía, uy, ¿quién no le gusta tener un apartamento de esa clase? Y hay cosas tan maravillosas aquí en la tierra que lo hacen pensar a uno que uno se va a quedar. Yo le voy a decir una cosa, esto pasa, va a ser juzgado. Quitémonos de la mente que usted se va a quedar acá. Bueno, a menos que usted quiera. Porque eso sí depende de la decisión de cada uno en particular. Si Cristo murió por nosotros, la idea es que usted no se quede. La idea es que se vaya con el Señor. ¿Qué pasa para los que se quedan? Ay, no, pues voy a disfrutar el apartamento que el otro dejó. No, señor. Usted se va a quedar aquí con el anticristo. Y el anticristo lo va a perseguir. Y el anticristo va a hacerle la vida imposible. Y entonces, ¿qué hace Cristo cuando muere en la cruz? Él quiere evitarte ese dolor. Y entonces, cuando se vaya a manifestar el anticristo, entonces viene el arrebatamiento y el Señor nos lleva al cielo. Y aquí se quedan los que no quisieron aceptar el regalo de la salvación. Ese periodo le llamamos la gran tribulación. Ese periodo está descrito en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 5 y hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Si quieres saber cómo va a ser de aquí, esos 3 años, ¿cierto?, de la gran tribulación, vamos a leer Apocalipsis. ¿A cuánto les gusta el libro de Apocalipsis? Uno ve que aparecen un poco, ¿no?, de cosas ahí, y los monstruos y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es que Jesús murió en la cruz. Y vamos a leer allá 1 Corintios 15, vea el versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. 2 cosas son vanas. ¿Qué es vano? Nuestra predicación, número 1, y nuestra fe es vana. Si eso no hubiera sido cierto, mis amados hermanos, yo les digo una cosa, muchas gracias, hermanos, podemos cerrar la iglesia hoy. Pero usted está acá porque ha creído. Usted está acá porque sabe que hay resurrección de los muertos. Entonces, quiero decirle con esto, que cada vez que usted viene un domingo acá a la iglesia, como el viernes que hubo un mover aquí espiritual impresionante, no sé cuántos, los que vinieron el viernes, ¿cómo se sintieron? ¿Qué Dios les habló? Usted se da cuenta que hubo un mover de espíritu impresionante. Esto no estaba planeado, el viernes no estaba planeado como lo pensamos. El que organizó el culto el viernes fue el Espíritu Santo. Yo estaba asombrado cuando vi las personas y vi la sed que mostraban y vi lágrimas. Y yo quiero decirle que cuando se predica la palabra, tiene vida, tiene un propósito, es prepararlo a usted para estar allí en el tribunal de Cristo. Pero imaginemos por un momento que el hecho de la resurrección fuera falso. Pues todo lo que yo estoy hablando simplemente es pura carreta. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sería carreta. Pero Dios está diciendo, esto no es carreta, esto es palabra de vida, ¿cierto? Y por eso usted está acá dedicándose a escuchar. Y este sermón no es en vano, mi amado hermano, tiene una base, un sustento que se llama la resurrección de Cristo. Por eso toda predicación en el pasado también carecería de valor. Por lo menos pensemos en aquellos generales de Dios, por ejemplo, como Smith Wigglesworth, ¿cierto?, cuyo ministerio fue un ministerio prominente, resucitó muertos, ¿cierto? También podemos hablar del ministerio del doctor Billy Graham, ¿cierto? Billy Graham, millones de personas creyeron en Cristo a través de sus predicaciones, llenó estadios completos a través de su palabra, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de Alberto Motesi o qué podemos decir de Luis Parado, que murió hace poco? Grandes hombres de Dios, y en el pasado podemos hablar de un Martín Lutero, o podemos hablar de un Juan Wesley, o podemos hablar de un Charles Spurgeon, o un Dwight L. Moody. Todos ellos fueron generales del Señor en su momento, y millones de personas creyeron en el Señor a través de la palabra que Dios le dio a ellos. Yo diría, si esto de Cristo no es verdad, entonces todo eso simplemente fue vana palabrería. Pero gracias a Dios, mis amados hermanos, Cristo sí resucitó y vamos a estar también allá. ¿Y Cristo resucitó para qué? Para que tú también estés con Él. Amén. Así que, mi amado hermano, por eso también dice que toda expresión de fe sería en vano. Y dice la Biblia allá, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Gracias a Dios por la fe somos salvos. ¿Recuerda usted aquel momento en que una familia entera se salvó allí en Filipo?
¿cierto? Dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. ¿Cuántos quieren que toda su familia sea salva? Amén. ¿Usted tiene fe en eso, no? Amén. ¿Usted quiere irse solo al cielo o quiere irse con toda su familia? El cielo es suficientemente grande, ¿cierto? El cielo es suficientemente grande. Reinhard Bonnke, un gran evangelista de origen alemán, decía que el cielo esté lleno y el infierno esté vacío. Tremendo. Y ese debe ser nuestro postulado, mis amados hermanos. Yo sé que usted ahorita me está diciendo, pastor, qué pena, pero tengo que ir a preparar los alimentos, tengo que ir a hacer los frijoles, mañana tenemos que preparar tal cosa, tengo que ir a trabajar. Yo sé, ese es el quehacer diario que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que cumplir horarios, tenemos que llevar a los niños al colegio, tenemos que pagar los servicios públicos, tenemos que pagar la hipoteca, tenemos que pagar la cuenta del banco, ¿o no? Y a veces nos absorbe eso, ¿sí o no? Pero le voy a decir una cosa, eso no es lo que más importante. Lo más importante es la resurrección. Porque digamos por un momento, listo, usted tiene carro último modelo, tiene moto último modelo, tiene la casa último modelo, tiene todo último modelo. Y ¡pum! Se murió. Y se murió sin Cristo. Cuando la pastora nos lo ha dicho muchas veces, cuando llegues allá al tribunal de Cristo, le va a decir, Señor, bueno, yo tengo carro último modelo, tengo casa último modelo, perro último modelo, mujer último modelo, todos último modelo. Y entonces el Señor te dice, a mí no te vengas a preguntarte qué último modelo tienes. Yo te pregunto, ¿tú crees que mi hijo resucitó? ¿Tú creíste o no creíste? ¿Y viviste para eso? Si tú no dices eso, vano sería. O sea, si se da cuenta cómo el diablo nos empieza a enredar, no, es que toca ir a comprar los últimos zapatos, el último reloj, el último celular que salió, ¿cierto? El último, no sé, iPhone, el último, todo último. Y nos enreda con una vaina, con una serie de cosas. Y la gente, aún cristiana, es llevada y arrastrada por esa mentalidad hedonista, que es una mentalidad que solamente quiere satisfacer su carne, satisfacer sus deseos. Miren los comerciales. Todos los comerciales son hedonistas, solamente es para satisfacer la carne. Cree en ti mismo, tú eres del Dios de ti mismo, tú lo puedes todo, tú eres el Dios, tú eres el único, ¿cierto? Spray. Todo es así. Mire todos los comerciales, dígame, ¿cuándo han sacado un feo promocionando un perfume? No lo sacan. Si así fuera ya me habrían contratado a mí hace rato. Pero no, ¿por qué? Porque hay hedonismo. Mire, yo soy publicista. ¿Sobre qué se basa la publicidad? La publicidad no es solamente anunciar un producto, es despertar en las personas el deseo de comprar. Esa es la publicidad. Y ustedes sí, no, la publicidad funciona en el supermercado, la publicidad funciona en las redes sociales, la publicidad funciona en la televisión, en la radio. Váyase al supermercado ahorita, vamos, al costo. La mamá le manda a comprar, vaya, tráigame una libra de arroz, solamente una libra de arroz. Y usted llega allá y llega la libra de arroz y ¡pum! ¡Ay, mira! Promoción, ¿cierto? Hoy 15% de descuento y lo ponen a la altura de los ojos. No lo ponen allá abajo. A la altura de los ojos colocan todas las promociones. Lo que menos, cuando los mejores productos están allá abajo. Entonces toca, mira allá, ¿cierto? Pero usted lleva a la casa lo que no necesita. ¿Y trajo la libra de arroz? Ay, sí, verdad. Se me olvidó. Hay un comercial de radio que dice, el abuelito está por allá y todo contento. Y le dicen, papá, abuelito, ¿tú no cambiaste tu dentadura, tu caja de dientes? Y digo, no, pero tengo en mi último celular. ¿Hedonismo? ¿Sí o no? Hedonismo, ¿sí? Entonces, tense en cuenta cómo el mundo nos enreda de manera fácil. Entiendan esto, mis amados, yo le estoy hablando a una iglesia madura. Vea que el hedonismo se da en muchas iglesias también cristianas. ¿Por qué mucha gente va a la iglesia? Porque buscan un milagro. ¿Y qué valen son los milagros que buscan? Plata, salud, trabajo, la novia, un esposo, una casa. ¿Sí o no? ¿Por qué la gente a veces busca a Dios? Por esas cosas que son temporales.
Y me llama la atención, por ejemplo, Pablo cuando oraba por los colosenses, él no decía, bueno, yo estoy orando por los tesalonicenses, decía, yo estoy orando para que Dios les dé carro, casa, beca y que ya no haya más persecución sobre ustedes, que todo. No, él está diciendo que en medio de la persecución ellos conozcan a Cristo. Porque el Señor le está diciendo, ustedes no se van a quedar acá. Cuando ustedes se mueran, su casa, su apartamento se va a quedar y alguien más lo va a disfrutar. Yo ya le preguntaba a alguien, ¿y qué pasaría si tú tuvieras 1.000 millones de pesos hoy? ¿Qué harías con 1.000 millones de pesos? Pregúntese usted mismo. Digamos que hoy ustedes reciben un cheque por 1.000 millones de pesos. ¿Ustedes qué harían con los 1.000 millones de pesos? Viajar. Hedonismo. ¿Cuánto diezmo? ¿Cuánto debería el diezmo? ¿Se dan cuenta? Hasta en eso del diezmo, yo estoy bien, yo sabía que me iban a contestar eso, porque yo también lo contesté una vez. Que cuando uno tiene un trabajo, le dice, ¿qué le damos al Señor? El 10% es lo más legalista del mundo, porque el 10% está en el Antiguo Testamento, pero cuando uno ve a Cristo que dio todo en la cruz, uno no le puede dar el 10%. Entonces es como decir, Señor, ¿cuánto me gané? 100,000 pesos. A ver, 100,000 pesos son 10,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 12,000. ¿Alguien me puede cambiar acá? Tengo 12 para darle los 10,000 al Señor. ¿Se da cuenta? Muchas veces nuestra mentalidad es hedonista. Estamos pensando solamente satisfacernos en nosotros. Incluso una vez escuchaba que decía alguien que aún la gente que se suicida, no se suicida porque tienen baja autoestima, sino porque tienen una autoestima demasiado alta. Y yo decía, ¿cómo es posible que alguien se suicide porque tiene una autoestima demasiado alta? Y entonces el predicador decía, pues sí, porque si esa persona hubiera creído en Cristo, no hubiera muerto, no negó a Cristo y le dijo, mejor me muero. Demasiado alta su autoestima. ¿Cuál es el problema que tenemos en los hogares hoy en día? Demasiada autoestima. La autoestima es orgullo. La autoestima es altivez. Por eso es que no funcionan los matrimonios, por eso es que no funcionan las cosas. Incluso alguien le añadió a la Biblia que para uno poder amar al prójimo, uno tenía que amarse primero a mí mismo. Y la Biblia no dice eso. Cuando él está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo, está diciendo, tú te amas mucho, ¿cierto? Pues ama también al prójimo de esa misma manera. Pero no está diciendo que uno tiene que amarse mucho para poder amar al prójimo. Hedonismo. Yo no sé, si Cristo viniera esta mañana, son las 9:18, supongamos que a las 9:20 viene a Cristo por nosotros, ¿cuántos de ustedes y yo nos iríamos al cielo? Porque el hecho profético más inminente que va a ocurrir ahora es que Jesús viene por ustedes y por mí. Pero fíjense que esas pequeñas mentalidades hacen que nos dañe la entrada al trono de Dios. Son pensamientos hedonistas. Por eso, mi amado hermano, yo quiero decirle que la buena noticia es que Cristo resucitó. Y cuando usted tiene fe en el Señor, usted va a saber que esa fe lo salva a uno. En segundo lugar, esa fe le produce paz a usted, no importa que tenga o no tenga. ¿Sí? A veces a uno le pica el bichito de la envidia, ¿cierto? ¿No le ha pasado que le pica el bichito de la envidia? ¿O es que soy el único que soy envidioso acá? A mí me pasa, hermano. A mí me pasa. A mí me pasa cuando vi una vez a un predicador que tenía un carro último modelo. ¡Uy, qué pastor! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cierto? El pastor me decía, el Señor me decía, envidioso. Sí. Ya lo superé, gracias a Dios. ¡Qué carro tan lindo, pastor! Y no sé qué, no sé, ay, tan lindo. Los faros, todo está lindo. Pastor, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Las mujeres, sobre todo, cuando van a Plaza de las Américas y ven en la vitrina, ven esos zapatos, tanto quieren. ¡Ay, esos zapatos tan hermosos! Ese zapato, ese pantalón tan lindo.
Y de repente dice, bueno, la próxima vengo y lo compro. Y el domingo siguiente viene a la iglesia y ya otra hermana tiene unos pantalones y unos zapatos iguales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No eran diseños exclusivos, ¿cierto? Pero a veces démonos cuenta cómo a veces nosotros estamos pensando más acá que allá. Usted ya no está para pensar más acá, usted está a pensar para más allá. Tenemos que pensar en rendir cuentas al Señor. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia es un regalo, es inmerecido. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no para que nadie chicanee acá, fue por mí que yo fui salvo. No, nadie. Si no hubiera resucitado Cristo, no habría fe. Si no habría resucitado Cristo, no habría tampoco poder en la predicación. Si Cristo no hubiera resucitado, mis amados, aún la oración que nosotros elevamos carecería de poder. Pero la oración que usted eleva, la oración cuando llega acá a la iglesia, la oración que usted hace en las mañanas, cuando se va a acostar, tiene poder por causa de que Cristo resucitó. Tiene poder por causa de que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Tiene poder por causa de que usted está sentado juntamente con Cristo a la derecha del Padre. El Señor le dijo a un hombre, le dijo en Marcos 9:23, si crees, al que cree, todo le es posible. No sé si usted lo cree. ¿Cree que todo es posible? El Señor vino a dar un mensaje, esas son las buenas noticias. Por eso, mi amado hermano, el Señor dice en Jeremías capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué hace la resurrección? No solamente le da poder a la oración, también trae paz. Por eso el Señor, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, dice, no estéis afanados, no se preocupen. Presenten todos esos problemas delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en una caja fuerte llamada Cristo Jesús. Usted está aquí de paso, mi amado hermano. Usted está aquí simplemente de paso, como cuando uno va a un aeropuerto y hace conexión. ¿Sí o no? No sé cuántos han hecho conexión en un avión. Eso es lo más aburridor del mundo, ¿cierto? A mí me gustan los vuelos directos, que llega uno ya. Pero hay vuelos que duran hasta 12, 24 horas porque hacen 2, 3 conexiones. Y llega uno a la conexión y le toca esperar que salga el otro avión. Puede esperar de un día al otro. Usted está haciendo conexión, mi amado hermano. Este no es su destino. Usted se va para el cielo. El Señor lo prometió en Juan 14. El Señor lo dijo allá. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Por eso, mis amados hermanos, no podemos dejarnos dominar por el miedo de las circunstancias que están pasando. Que a usted le diagnosticaron cáncer. Bueno, Señor, si es tu voluntad sanarme, que ese sea, pero yo no me voy a quedar en esta tierra, me voy para ti. Y si me vas a dar unos añitos más, te lo agradezco para dejar un legado acá en la tierra. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Hay gente que se encaja porque diagnosticaron un cáncer, diagnosticaron una enfermedad tal, y entonces le dicen, no, usted no vuelve a caminar, y entonces se vuelve. ¿Qué pasa con una persona? No ha entendido el evangelio. Porque finalmente aquí no nos vamos a quedar. Y usted puede morir de cáncer, o puede ser que le amputen un pie, Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, pero cuando usted tenga un cuerpo renovado, lo va a tener otra vez. Bendito Dios. O sea, pensemos en las eternas, cosas eternas, mis amados hermanos. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, le digo una tercera cosa. Desaparecería toda esperanza del cielo. Vea conmigo el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. No habría esperanza, mi amado hermano. Todos los que murieron en Cristo habrían perecido. Cada tumba sería un lugar de desesperación. El Señor dijo que iba a preparar mansiones. Recuerda Juan 14, 1-3. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera ya dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él fue a preparar lugar. Yo no sé cómo será. Cuando nosotros esperábamos a nuestra hija, yo me acuerdo que cuando hubo la noticia de que mi esposa estaba embarazada, pues eso causó un shock. ¡Ah! Y entonces pues causó shock, alegría. No pasaron ni 2 horas cuando ya estamos buscando cosas para el cuarto de ella. Y entonces cambió nuestro modo de pensar, ¿cierto? Y nos pusimos modo papá y mamá. Entonces cada vez que íbamos a un centro comercial ya miramos era la sección de bebés. Todo, la ropita, juguetes, los móviles, las cunas, los cochecitos, todo lo necesario para el bebé, porque nos pusimos en modo bebé. ¿Cómo le parece? Eso es tremendo. Uno le cambia la vida completamente y dice el Señor está en modo bebé también, porque Él se fue a preparar lugar para nosotros. Cuando nuestra hija nació, ella no nació así, pelado, así como todo. Entonces, ¿dónde la ponemos? Póngala en ese rincón al lado de esa caja donde hay unas... ¿es una caja de qué? De harina. Ay, póngala ahí. No, ella llegó y ya estaba a su cama. Ella tenía su colchoncito, tenía su ropa, su ajuar, tenía todo, tenía sus juguetes, tenía todo. Ya llegó y estaba listo todo, preparado. ¿Usted cree que si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, será que nuestro Padre Celestial no hace lo mismo por nosotros? Él se fue a preparar lugar para nosotros. Por eso, mi amado hermano, Filipenses 1:23, cuando Pablo está hablando de sí mismo, él decía: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo tenía esperanza de irse, ¿sabe? Tenía afán de irse, y no es que se iba a suicidar. No. Pablo estaba diciendo, bueno, si hay que irnos al cielo, nos vamos. ¿Sabe? La iglesia primitiva, ¿se acuerda usted de la iglesia primitiva? Fue perseguida de una manera caníbal, digámoslo así, terrible, por los romanos y por los judíos. Cuando uno ve esas historias de personas que los llevaban a las fieras, los metían a los circos romanos, para que leones, para que lobos, fieras los despedazaran y la gente aplaudía. Otros cristianos llegaron a morir en aceite hirviendo. Era otro método romano de tortura, meter a la gente en aceite hirviendo, como Juan, que se salvó de morir en aceite hirviendo. Otros llegaron, muchos emperadores llegaron y los ponían en una cama y les amarraban las manos y empezaban a girar una vaina así para estirarlos. Y morían estirados. ¿Cómo se llama? Los desmembraban. Mucha gente murió de esa manera. La cruz era un elemento más de muerte. No era el único, era un elemento más de muerte. Pero ¿creería usted que muchos de los que creyeron el evangelio en la iglesia primitiva se entregaban a sí mismos para que los mataran? No negaban a Cristo. Y entonces llegaba la gente y les decía, los soldados le decían: ¿usted todavía cree que Cristo es el rey? Y decían: sí, yo creo. ¿Va a negarlo o no va a negarlo? No lo niego. Ellos decidían voluntariamente morir. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de que les esperaba algo mejor en el cielo. No se pegue. Nosotros tenemos todas las comodidades, no estamos siendo perseguidos, no tenemos un emperador Nerón encima de nosotros. Pero no nos peguemos tanto a esta tierra, mi amado hermano. Hay una esperanza en el cielo. Por eso, 1 Tesalonicenses 4:13 dice así. 1 Tesalonicenses 4:13, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay promesas de que usted estará en el cielo. ¿Por qué Cristo murió? Para que usted también esté allá. Y gracias a Dios porque Cristo murió y resucitó. Porque significa que si Él lo hizo, usted también lo va a hacer. Eso es maravilloso. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, miremos el versículo 19. Miremos el versículo 19 de nuestro texto, ¿cierto? Estamos leyendo precisamente 1 Corintios 15.
Y miremos el versículo 19 que dice la Biblia. Dice, si solamente por esta vida esperábamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Está diciendo, si solamente tú vivieras para esta vida, está diciendo Pablo, tú eres digno de lástima. Si tú estás pensando en quedarte acá y bueno, voy a vivir, no sé qué, como le pasó a una persona, el pastor Josué Irión contaba en una de sus predicaciones una ocasión en que una mujer tenía un llamado fuerte al servicio del ministerio de escuela dominical. Y la muchacha le dijo, pastor, es que todavía no me siento preparada, pastor, yo todavía siento que, yo le puedo servir, pero más adelante, pastor. Yo no sé qué le impedía a esta mujer. Pues no decidió negar el llamado que Dios le estaba haciendo a servir a la escuela dominical. Se casó. El Señor le habló al pastor, le dijo, vuélvele a decir que me sirva en la escuela dominical. Y entonces cuando se casó, la muchacha le dijo, pastor, yo no puedo servirle porque estoy embarazada y quiero esperar a tener mi hijo. Y cuando lo tenga le sirvo. Tuvo el bebé. Y cuando tuvo el bebé, volvió a la palabra de decir, bueno, ya es hora de que sirva. No, pastor, porque es que mi bebé está muy chiquito, necesita cuidados y todo esto, Y el niño creció, se casó. ¿Y cuándo me vas a servir? Resultó que se murió la mujer. Nunca le sirvió al Señor. Usted puede pensar, imaginarse qué cuentas tendrá que darle esa mujer al Señor. Mucha gente me llega y me dice, pastor, yo no puedo servir ahorita porque estoy trabajando, estudio, trabajo, hago esto y lo otro. Yo le voy a decir una cosa, muéstreme en la Biblia a qué persona ociosa llamó Dios. Dígame una sola persona que estuviera por allá rascándose la barriga y este es el que me va a servir. No, cuando Jesús escogió a sus discípulos, estaban trabajando. Cuando el Señor llamó a gente, los estaban haciendo algo. Ningún ocioso. El Señor llama a gente ocupada a servirle. Así que si usted está muy ocupado ahorita, creo que es el mejor momento para que le sirvas al Señor. Gracias por ese amén. Porque aquí no importa los quehaceres. Sí, bueno, sí, tenemos que atender la cama, tenemos que hacer esto, pagar los servicios, todo eso. Pero lo que más importa es las cuentas que tendrás que rendirle a papá en el cielo. ¿Y qué hace la iglesia? Mis amados hermanos, la iglesia prepara a la gente para que entre con la frente en alto en el cielo. Usted ya es salvo. ¿Cuántos son salvos acá? Pero hay dos tipos de personas que entran al cielo. Los que agachan la cabeza y los que entran con la frente en alto. En la iglesia también va a haber como ciertas posiciones. Los que están más cerca de Él y los que no están tan cerca de Él. ¿Cuál es la diferencia? Lo que tú hagas en esta tierra. Aquí estás demarcando la posición que vas a tener en el cielo. Amén. ¿Qué posición quieres tener? ¿Como Juan? ¿Viste que Juan, cuál es la posición de Juan? Juan que estaba tan cerca que ¿qué hizo? Recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Amén. Entonces por eso, mis amados, si usted está pensando que el evangelio es solamente tener cosas en esta tierra, usted está creyendo una mentira. Si usted está pensando, mi amado hermano, que el cielo es una fábula, lo siento mucho. Si usted está pensando, mi amado hermano, que la iglesia cristiana y la Biblia profesa un engaño, lo siento mucho. Si usted está pensando que el evangelio consiste solamente en tener propiedades, bendiciones económicas en esta tierra, usted está viviendo engañado. Eso no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es que usted y su familia y sus amigos vayan al cielo. Claro, alguien decía que si usted se prepara para estar en el cielo, entonces Dios le proveerá todo lo necesario para vivir en esta tierra. Ese es el orden. Entonces, si usted le dice, Señor, yo voy a comprar una casa, pero es para una casa de fe. Yo voy a comprar un carro, pero para traer los abuelitos a la iglesia. Yo voy a traer esto, Señor. Lo hago todo para la gloria tuya. Dios le provee lo mejor. Usted le dijo, Señor, yo quiero un Toyota. No, Dios no le va a dar un Toyota. Dios le va a dar un Ferrari porque usted tiene un corazón correcto. Si usted quiere ser sorprendido por Dios, piense en las cosas del Señor. Piense en las cosas del Señor. Por eso, 1 Corintios 15, del 20 al 26, termina diciendo,
Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, ¿quién era? Adán, ¿cierto? También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es Cristo? Así que en Adán todos mueren, también en Cristo, si en Adán, así como en Cristo, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, y cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Entonces fíjense que hoy todo el mundo le tiene miedo a la muerte. ¿Cuáles son las películas que más le causan a usted conmoción? Las de muerte, acción, ¿cierto? Bala, venteada, fusil, una persona que vea, todo lo que tiene que ver con muerte, un trapecista que camina, ¿cierto?, sobre la cuerda floja y usted dice, ay, ¿a qué hora se va a caer? ¿O no? ¿Por qué usted va a Piscilago? ¿Por qué va al parque de la Salitre? Y se suben esas cosas porque usted todavía tiene cosas con la muerte. Uy, es que quema uno adrenalina, está uno así cerquitica de ver a la pelona. Es como sadismo que hay en el medio de uno, ¿cierto? ¿Cierto o no? Hay gente loca, cruza la calle y espera que el carro venga lo más cerca posible ahí, y ahí sí, corre, ¿cierto? Hay gente que pide el tren y se le tira. ¿Me dejan entender? Hay gente que, el paracaidismo, gente que tira el paracaídas y ya cuando faltan 200, no sé cuántos, 500 metros que tocar el paracaídas, o si no, queda como tomate. Y ya hasta el último minuto para ¡pum! Y cuando bajan, llegaron, gracias a Dios, algo, la abuelita decía, ¡uy, qué adrenalina tan tremenda! ¿Por qué? Porque vio la pelona cerca. ¿Sí me entienden? O sea, si te das cuenta que hay un misticismo con la muerte, el mundo maneja solo el tema de la muerte. Y el diablo ha aprovechado ese tema para engañarlos a nosotros y decir, no, es que eso es adrenalina. Yo le voy a decir una cosa, la palabra muerte significa separado eternamente de Dios. Y si usted se llega a morir antes de tiempo sin haber aceptado a Cristo, así usted haya sido buen papá, buen ciudadano, usted se va para dónde? Porque usted no recibió el regalo de papá. El regalo se llama Jesucristo. No sé cuántos quieren recibir ese regalo en esta mañana. Yo quisiera que usted lo recibiera. Y si usted es consciente de ello, póngase de pie y levante sus manos al cielo y dígale, Señor, Yo digo a Jonás, ve y predica a Nínive, que se salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar, dejó de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no para.